Señor nuestro, gracias por tu presencia y porque realmente esa presencia, ese obrar tuyo puede transformar nuestro corazón y traernos paz. Vivimos en un mundo lleno de conflictos, de peligros, pero tú eres, Señor, nuestra paz. Tú permites que nuestro corazón esté tranquilo en medio de un mundo que no lo está. Señor, como hemos visto la semana anterior y hoy vamos a continuar, qué importante, Padre nuestro, es que podamos escuchar tu voz. Señor, nada trae más paz a nuestra vida que tu presencia y escuchar tu voz a cada uno. Permítenos crecer en cómo agudizar nuestro oído espiritual para escuchar tu voz. Te rogamos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. De cada una de las reflexiones tenemos también, nosotros enviamos el bosquejo, y en el bosquejo he colocado a partir de esta semana también como una pequeña tareita para que podamos seguir reflexionando durante la semana. Pero en fin, la promesa de escuchar la voz de Dios. De verdad, son las promesas del Señor, no sé si te pasa a ti, que es lo que en medio de este mundo con tantas dificultades, es lo que nos trae seguridad. Solo las promesas, y porque son promesas de Él, que se cumplen. Si no fuera por sus promesas, varias se hacen realidad cada día, cada semana, es muy difícil permanecer fieles en la vida cristiana. Una de esas promesas que el Señor nos da es que Él nos habla y que escuchamos su voz. Pero a veces es difícil, ¿no les pasa a ustedes? En medio de tantas cosas que ocurren. Por ejemplo, tienes que tomar una decisión y bueno, uno le pregunta al Señor y lo que estás escuchando, ¿será producto de tus emociones? ¿No te preguntas eso? Dices, ¿será que es como puro arrebato? ¿Cierto? O a veces uno confunde la voz de Dios con lo que uno quiere, ¿cierto? Esa es de las más complejas. No, si el Señor me está diciendo eso, ¿seguro? ¿O es lo que tú quieres más bien? ¿Cómo distinguir eso, cierto? O a veces, no sé, siente uno como un pálpito, pero uno no sabe si es la voz de Dios o algo que comió y le cayó mal en el almuerzo, ¿cierto? Pero qué increíble es saber exactamente lo que Dios quiere para ti. Eso sí que trae paz y seguridad. Y nuestro Dios lo hace. Hacerle las preguntas que tenemos de nuestra vida y el Señor nos responde. Escuchar con claridad su voz. Sé que a veces parece difícil. Saber si es Él, si son mis deseos. Ojo, también a veces es la distracción del enemigo que le pone a uno pensamientos ahí. O pensamientos más bien como de la cultura, intrusivos. En fin. Recordemos algo que es muy importante con esto de escuchar la voz de Dios. Él nos ha dado esa promesa y nos la ha dicho de varias formas en la Biblia. Una de las formas más, creo, claras es a través, en el Evangelio de Juan, ¿recuerdan su imagen de que Él es el buen pastor? Vamos a leer ese texto en Juan capítulo 10, versos 2 al 3, donde dice: el Señor Jesús diciendo que Él es el buen pastor. Y hablando de las ovejas dice lo siguiente: el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Se refiere a Jesús, Él mismo. El portero le abre la puerta y las ovejas, ¿qué? Oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas. No es por nombre individual. Y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque reconocen
su voz. Una habilidad, si lo queremos expresar así, desde el punto de vista espiritual, que tú y yo necesitamos desarrollar y crecer, es aprender a reconocer la voz de Dios. Y esto no es como por ahí al inicio de nuestro caminar con Jesús, o por ahí cada mes. Es difícil, no es posible. No fuimos creados para que pasemos meses, días sin escuchar la voz de Dios diariamente. Es muy difícil mantener la perspectiva, mantenernos fieles, obedientes, hacer su voluntad, si no escuchamos diariamente la voz de Dios. Pero ¿cómo escucharla? 3 elementos, hoy vamos a hablar, hace 8 días hablamos de otros, sobre todo externos, hoy más internos. En primer lugar, pídele a Dios que te hable. Y uno dice, sí. No, de verdad, ¿le pides? Señor, pídele a Dios que te hable. A veces lo damos por hecho. No. Tienes, no sé, alguna inquietud, alguna cosa que quieres que el Señor te dé sabiduría, te oriente, te dé la respuesta. Miren, el Señor no tiene problemas con nuestras preguntas. Aunque a veces puedan parecer hasta irrespetuosas o faltas de fe. No, pregúntele. Pero hay una cosa que tal vez usted dice, no, yo sé eso. Pues pregunte. Si le preguntamos, siempre responde. Siempre. Siempre responde. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? No sé, ahí revisa tu vida espiritual. A veces cuando comparto con alguien o acompaño a alguien en alguna decisión, piensa si, no sé, ya llevas 1 o 2 meses y dice, no, el Señor nada, hay algún problema. O no estás sintonizando bien, o el Señor sí te está diciendo, pero tú te estás haciendo el sordo o la sorda. Si no, a veces pasa, no, el Señor, no sé. Y uno se encuentra con la persona, ya, ¿qué has visto del Señor? No. Pero ¿saben? Preguntémosle al Señor, pero. Lo que voy a decir parece que no fuera como una contradicción, pero no lo es. Pero ojo, no le pidas al Señor que te hable si no quieres escuchar lo que dice. Porque Él habla. Pero no le pidas porque Él va a hablar. Y si le vas a pedir es porque estás dispuesto, porque vas a escuchar. Porque pasa como nuestra relación con Dios, como a veces con uno de padre con los hijos. Pues así como, ¿para qué me dices si va a hacer lo que quiere? Y sobre todo que Él responde, y responde claramente. No sé por qué a veces decimos, no, es que no entiendo por dónde el Señor. No, el Señor habla claro. Pero, ¿saben? Es necesario, si vas a preguntar, estar dispuesto. Porque a veces la respuesta no es lo que esperábamos. Y nos cuesta. Una pequeña historia en el Antiguo Testamento que la mayoría conocemos. ¿Se acuerdan la historia del profeta Samuel de niño? Que él vivía hasta en el templo. Es un buen ejemplo inclusive de lo que nos pasa a veces como cristianos. Vivía en el templo, Samuel. Hacía cosas en el templo, limpiaba, organizaba, hacía una cantidad de cosas religiosas. Pero aún no conocía la voz de Dios. Tú puedes hacer una cantidad de cosas, venir a la iglesia, hasta orar, pero no haber escuchado su voz. ¿Recuerdan? El niño Samuel estaba ahí durmiendo, tenía en esa época, calculan unos 12 años, y empieza a escuchar la voz cuando dormía. ¿Recuerdan que
alguien decía, "No, Samuel, Samuel". Él se levantaba y pensaba que era el sacerdote, que era Elí. Y yo, Elí, ¿me estabas llamando? ¿Me decías algo? Elí dice, no, yo no. Entonces soñó. ¿Recuerda? Una vez, 2 veces. Estaba durmiendo, no sé, Samuel, Samuel, se despertaba. Otra vez donde Elí. ¿Me estabas? No, que yo no le he llamado. ¿Recuerdan? Hasta la tercera vez. Ahí sí ya Elí dijo, mire, ¿sabe qué? El problema, no, yo no te estoy llamando. Probablemente el Señor es el que te está llamando. Cuando te llame el Señor, di lo siguiente. Vamos a ir al pasaje de 1 de Samuel 3, 8 al 9. Dice, por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve, acuéstate, dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así fue que Samuel se fue y se acostó en su cama. Y el Señor lo llamó. Y evidentemente, el Señor, ¿y él cómo respondió? Habla, Señor, tu siervo escucha. Les animo en este mismo momento. Tal vez tú estás esperando algo del Señor, una comunicación. Tenemos que decirlo de corazón, obviamente es lo más importante. Pero tal vez lo que tú necesitas en este momento en tu relación con Dios es decir, habla, Señor, tu siervo o sierva escucha. Si no es con esa actitud, probablemente no. ¿Se animan? Ahora mismo allí en casa, allí en tu corazón. ¿Por qué no decirlo en voz alta? Habla, Señor, tu siervo o sierva escucha. Habla, Señor, tu siervo escucha. Y bueno, era difícil lo que le tocó escuchar. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Samuel? Era una cosa sumamente difícil. El sacerdote no estaba bien espiritualmente. No había sabido corregir a sus hijos. Estaban haciendo una cantidad de faltas. Esa familia estaba hecha un desastre. Y el Señor le dijo a Samuel, no a él, a Elí le había dicho, pero no nuevamente. Y la única forma, probablemente que el Señor vio, dijo, bueno, voy a utilizar a este jovencito, porque aquí ya se acabó el tiempo de corrección. Y viene entonces el castigo, y fue cuando él le dijo, ejecuta mi juicio contra Elí y su familia. Y sus hijos fueron disciplinados, pues la cosa fue... Puedes pedirle a Dios que te hable, pero no oirás nada si no estás dispuesto a escuchar. El hecho de que no escuches nada, yo a veces no escucho, como digo que no escucho. No es que Dios no esté hablando. Debemos quitar un poco. No, el Señor, 6 meses que no me dice nada. El Señor es un buen amigo. Él sí que sabe de relaciones. Si tiene una relación contigo, ¿cómo no te va a hablar? Pues te habla. Pero no sé si ustedes saben, pero yo soy medio sordo. Y de verdad, no solo espiritualmente, sino de verdad. Esto yo a veces digo,
Por ejemplo, en lugares como el aeropuerto, pero me doy cuenta que no soy solo yo. Cuando dan esos mensajes, anuncios y no sé qué, yo no escucho nada. Yo un día le pregunté pues, porque vi estaba haciendo fila y había movimiento ahí en las... Le dije a la señorita que está ahí de la aerolínea, oiga, pues ustedes cómo entienden, o sea, cómo hacen, pues inclusive las llaman y todo eso, pues cómo hacen. Dice, no, es que nosotros ya acostumbramos el oído y ya sabemos, ya con solo una palabra nos están diciendo algo. Además que tienen códigos. No sé qué, código 325, ya rápido. Pero a veces parece que uno dice, yo no escucho nada. Bueno, y parece que los pilotos también tienen esa maña, porque no sé, a veces cuando uno está ahí, ¿qué fue lo que dijo? Pero entienden, y el que está ahí, el que ya está acostumbrado, entiende. Cuanto más escuchas la voz de Dios, mejor oyes la voz de Dios. Cuanto más escuchas, más la reconoces. Probablemente algunos están empezando en su caminar con Cristo. Está bien. Cuando uno comienza, pero al estilo bien cachaco, así como las 11, su merced ya lleva tiempito. Y todavía nada. Pregunta, Señor, háblame. Y pregúntale concretamente, porque es que a veces, Señor, dime tu voluntad con respecto, no sé, a este trabajo. Es como que el Señor, específicamente, ¿qué quieres? Pero pregúntale, Señor, ¿debo renunciar a este trabajo por estas presiones? ¿Sí o no? Pero pues, Señor, muéstrame tu voluntad. Pregunte. Ahora, si está dispuesto a escuchar. Siempre responde, no, sí responde. Nos pasa a todas las familias. En casa varias decisiones y a veces decimos que pasa 1, 2, 3 meses, que sí, que el uno, lo otro, y nosotros mismos decimos, ay no, pues que el Señor no nos ha aclarado, no, sí nos ha hablado. Pregunta, el Señor va a responder. ¿Qué tranquilidad da eso? Sí, pero es que a veces creemos que para nosotros eso es para algunos místicos muy especiales. No, es promesa del Señor. ¿Saben qué? Y el Señor puso la imagen de una ovejita, que según los mismos pastores de ovejas dicen son de los animales más brutos, que no saben seguir, que se pierden, débiles, que no. Pero la voz de su pastor. Y en segundo lugar, es más o menos lo que hemos dicho, escucha lo que dice. Jeremías 33:3, por ejemplo, esa promesa que varios de ustedes ya la han memorizado. Wow, es bellísima, ¿cierto? Clama a mí y en esta versión dice, y te responderé. Te daré a conocer grandes cosas e inaccesibles que tú no sabes. Dios siempre está hablando. ¿Necesitas algo? ¿Tienes alguna duda? ¿Necesitas preguntarle algo? Escucha. Él ya está hablando. Desde la creación, ¿cómo creó el Señor este universo? Con su palabra. Creó a Adán y a Eva para relacionar, para hablar con ellos. Él está hablando. ¿Tú estás escuchando? Más bien, pregunto. Pero yo sé que a veces esto de reconocer la voz, pero hay varias formas que tú y yo podemos aprender. Primero, el Señor no va a decir algo que no está o va en contra de su palabra.
Si usted está pensando que el Señor te está diciendo alguna cosa, pero en la palabra dice otra cosa, esa voz no es de Dios. Ahora, el gran problema, ¿saben cuál es en el día de hoy? Que no sabemos qué dice la palabra. Entonces ahí sí. ¿Por qué? Pues ¿cómo? Pero el Señor no va en contra de la palabra, no va. Y nosotros, no sé si te pasa a mí, uno intenta torcerle y que no, pero tal cosa, no sé, por ejemplo, habla del yugo desigual y las parejas y las sociedades, y yo no, pero es que eso depende de tal cosa, y ya no, no, si está en contra. Ahora, lo que pasa es que a veces ustedes y yo han escuchado unas barbaridades de lo que dice la palabra, tampoco. No dice eso la palabra. Pero el Señor nunca va en contra de lo que... Nunca. Yo no sé por qué, a mí me pasa, como que siente uno que hay una excepción en este caso. No sé, no pierda el tiempo. Escucha la voz de Dios. También el Señor nos habla a través de amigos, creyentes. Es una forma, no sé si uno escucha la voz de... Hay personas que lo conocen, que tienen sensibilidad espiritual y le dicen a uno, uy no Juan, eso no creo que sea la voluntad de Dios. Yo creo que el Señor te está orientando más bien Hay amigos, sí, pues el Señor usa. Amigos sabios. A veces es un sermón, a veces una canción. ¿No le ha pasado así? A veces son las circunstancias, a veces, esto de las circunstancias hay que tener cuidado. Esto de las puertas abiertas y puertas cerradas, porque también uno quiere ver puertas abiertas donde no las hay, ¿cierto? No, ni el Señor, no. Pero a veces las circunstancias, no estabas esperando algo, y se abrió una puerta, no sé, para un viaje, un negocio, pues de pronto es con discernimiento por ahí. Sueños, visiones. ¿No le pasa? Yo no sé, en el día de hoy tenemos una imaginación tan grande, pero veo que a veces como creyentes estamos perdiendo yo estoy casi seguro, buscando algunos estudios de neurociencias. Creo que tanta pantalla nos zancocha por allá la capacidad de visiones y sueños. El Señor sigue hablando. Yo sé que algunos dicen, uy, no, eso es como por ahí, eso sería por ahí el libro, eso es con cosas raras. No. O a veces dice, ¿a mí? Sí, a todos el Señor. Pero a veces sueños, visiones. Pero todo obviamente en un ambiente de obediencia. Hay diferentes formas como el Señor nos habla, pero nos habla siempre. Alguna vez fui a enseñar en una comunidad cristiana en Guayaquil. En esta iglesia tenían en aquel entonces, tenía una emisora y un canal de televisión. Y al suscrito antes de las conferencias, esto es que una entrevista. A mí no me da tanto susto predicar, pero una entrevista en televisión, sí, eso es como, ¿cierto? Pues como, pues no, yo no había tenido nunca eso, entonces eso estaba como, y bueno, menos mal, allá el equipo son muy buena gente, y el pastor también, y había una figura que fue una bendición, yo no sabía que eso, me pusieron un aparatico aquí en el oído, y había alguien que manejaba la producción, un apuntador, qué belleza. No. Y era súper amable. Pastor Juan, tranquilícese. No. Hasta lo animaba, decía, wow, me gusta la pinta que usted trajo. Entonces uno estaba allá. ¿No es cierto? Entonces uno como me paro, me siento, me dijo, no, eso que van diciendo, en
en 10 minutos sale al aire, tranquilo, respire, tal cosa, y van diciendo, y todo eso, uno empieza, listo, ya va a salir, que no sé qué, el anuncio, y disponga, respire, uy. Y aún empezaba el entrevistador a hacerme preguntas y todo eso, la persona sabía de todo eso, entonces decía, usted tranquilo, tómese el tiempo, no tiene que contestar rápido, tal cosa, ya. Y lo mismo, ya íbamos llegando al final, porque esa es otra cosa, el tiempo, eso uno ya se pierde. Entonces, tiene en 5 minutos, tal cosa, listo, en 3, está. Vaya cerrando, pastor. Uy, no. Y salí uno, creo que no se notó tanto el pánico que tenía, y dije 2 o 3 cosas coherentes. pero no, este personaje, una belleza. Y no, y terminé y todo eso, y el tipo seguía ya, uy, bien hecho, no, mejor dicho, entonces uno sentía como, wow. ¿Saben que nosotros tenemos uno así? Hay muchos pasajes que hablan, traje uno que estoy revisando unas cosas de Isaías y hay muchas cosas bellas como esta. Isaías 20:21, el profeta le dicen al profeta, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Wow, sí existe esa voz, pero si uno está ahora en medio de tanto corre de tanto, pero él está diciendo, y ahora Señor, ¿y aquí qué hago? Coja por allá, cuidado con esto. No, Él está ahí, siempre está hablando. Nuevamente la pregunta es, ¿estás escuchando? Es posible oír claramente la voz de Dios. La voz de Dios guiándote, acompañando, diciéndole, sí, sí, sí. La voz de Dios, y yo me encuentro que a veces obviamente la desobedezco y, por ejemplo, una de las cosas que estoy tratando de afinar en esa parte es cuando la voz del Señor, hay una voz particular que el Señor le dice, cállese. 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 Y uno como que se revienta. Cállese. Pero uno como que a veces que me he pasado por encima al Señor, y no, pues como es que yo me voy a aquí, ¿no? Y el Señor ya, cállese. Se arma el rollo. Y el Señor también me dice, le dije. ¿Sí ven? Sí, sí. O al revés también. Vaya, llámelo. Diga esto. El Señor claramente escucha, nos habla, pero hay que escuchar la voz de Dios. Hay que escuchar. Y es una voz, como digo, no es por la obra del Espíritu Santo. Esto no ocurría en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en nosotros hace ese trabajo todos los días. En el Antiguo Testamento les tocaba por allá, cuando iban no sé cuánto tiempo, que el sumo sacerdote fuera y dejara. No, aquí, tremendo. Y en tercer lugar, una de las más cosas que más afina el oído es, haz lo que acabo de decir, lo que te dice que hagas. Obedece, entre otras palabras, obedece, ¿cierto? Pero Lucas 11:28 escribía este evangelista, dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios, pero tiene un complemento, clarísimo, y la obedecen, porque si no, pues no. A veces yo mismo me pregunto, o personas me preguntan,
Juan, ¿por qué no he oído la voz de Dios recientemente? Yo hace rato. A mí me toca a mí mismo y si me preguntan yo les digo, ¿cómo estamos de obediencia? Quizás no hiciste lo último que el Señor te dijo que hicieras. Tienes una cantidad de conocimientos, pero ¿qué te dijo el Señor hace poco? Y si no lo haces, pues tal vez te dijo que confesaras algún pecado y nada. Sirve al prójimo en la iglesia, no sé. Invita al curso de inglés. Algo bien difícil. Perdona a fulano, a sutano, a tu hijo, no sé qué, a tu esposo, perdona. A veces a mí me pasa y me toca que volverme para atrás. Ya, esto no le he estado haciendo caso al Señor. Y vuelvo y digo, debo hacer esto. Mientras tanto, no escucho nada. Obedece. Hay algo que estás queriendo que el Señor te confirme o algo. Revisa si hay algo que estás desobedeciendo, porque si no. Y en medio de todo esto, por eso como comunidad, no sé si se han dado cuenta, estamos invitando a reducir el acelere y el ruido de este mundo. ¿Cómo les va en eso? ¿Por qué bajan la cara algunos? Allá, ¿cómo les va en reducir la velocidad, tener tiempos de silencio para escuchar, sobre todo mental, para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo van? Les quiero enseñar un ejercicio que me enseñaron a mí para afinar el oído y para meditar mejor. Estoy trabajando en eso, pero se los voy a enseñar. Antes de orar o algo así, me enseñaron que me concentrara, algo como hacemos aquí, pero poquito, aquí lo hacemos poquito tiempo. Y que antes de orar, cuando estoy en silencio, que empiece a notar todos los sonidos que hay alrededor, para como ubicarme, para concentrarme, no andar por allá. Es decir, que empiece a sentir inclusive mi respiración, sentir si hay un perro ladrando en el vecindario. Todos los sonidos empiezo a identificarlos. Pero el ejercicio que me enseñó mi amigo, y estoy mejorando, dijo, identifica durante tu periodo de meditación por lo menos 25 sonidos diferentes. Eso es dificilísimo, porque uno dice, sí, hay una cantidad de ruido, pero no pasa de 5. La puerta, el pito. Identifícalos. No, y bueno, son 2 perros ladrando. No vale, eso es ladrido. Si son 2 o 3 perros, no, eso es uno solo. 25 tipos de sonidos diferentes. ¿Cómo? Bueno, eso es una maravilla. Y es muy interesante. Todos los días se escucha. Pero hay días que llego que ya estoy llegando como a 12, pero hay días que otra vez como que siempre los sonidos están ahí, pero no siempre los escucho. Dios siempre habla, pero no siempre lo escucho. Reduzca la velocidad, amigo. Salmo 46:10, lo hemos dicho aquí ya 3 veces. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones.
Termino con esta historia bíblica. No sé si Fernando me ayudas con el piano para concentrarnos en esta historia. Gracias. ¿Se acuerdan de Elías? El super profeta. ¡Wow! Ese tipo sí era. Pero en determinado momento esta señora, esta malvada reina Jezabel, que era una bruja completa, era mala. Y el profeta que había vencido a ejércitos, no sé qué, estaba súper asustado, porque ella dijo, te voy a matar. Y el tipo dijo, no, aquí fue, hasta aquí llegué. Como él, como cualquiera de nosotros, necesitaba escuchar la voz de Dios para vencer ese temor, esa angustia, esa situación. Y dice el texto bíblico que se había escondido en una cueva, estaba agotado, pero él como buen profeta dijo, esto solo lo soluciono si escucho la voz de Dios. Entonces buscó en las montañas y esperó un viento fuerte que sopló, que casi partía las ramas. Y el Señor no estaba en ese viento. En medio de un terremoto, y aquí tuvimos un temblorcito ahí hace rato. También empezó a decir, Señor, ahí debe estar la voz de Dios poderoso. El Señor no está en la voz de Dios en el terremoto. Un fuego inmenso, abrasador, poderoso. Buscó la voz de Dios ahí, en el fuego. Tampoco estaba allí. Primera de Reyes 19:12 dice, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. ¿Dónde estaba Dios? Ese suave murmullo es lo ordinario de la vida. En lo cotidiano, uno espera no sé qué, trompetas. Cuando venga el Señor por segunda vez, sí, pero ahorita no. Es en lo nada extraordinario, en lo ordinario del diario vivir. ¿Sabe dónde puedes escuchar la voz si lo aquietas? De pronto, aún si estás conduciendo el auto y tu mente está, pero si la afinas. A mí, el Señor me habla mucho lavando la loza. Lo que pasa es que por eso Consuelo dice, si usted por estar oyendo gasta agua, gasta agua. Entonces ella no me deja escuchar la voz de Dios. Me dice, preste para acá, yo lavo. Porque yo he hecho agüita y porque escucho la voz. No sé, es ahí. Y cuando te despiertas, esas ocasiones que te despiertas a las 2 o 3 de la mañana y nada que te puedes dormir. Ahí son oportunidades. A mi esposa no oye la voz de Dios lavando la loza. Entonces el Señor la despierta a las 3 de la mañana. Y antes se desesperaba, como, mañana con todo lo que hay que hacer. Entonces no, tranquiliza y dice, bueno, entonces pongámonos aquí a leer la palabra y escuchemos. Es ahí.
Cuando Dios susurra para ti, cuando Dios está contigo, cuando tú reconoces su presencia, nunca, nunca nos abandona. ¿Saben por qué Dios susurra al hablar? ¿No saben por qué? Porque esto entonces pasa como con las personas. Cuando susurran para uno escuchar, ¿qué tiene que hacer? Y Él susurrando su voluntad y usted por allá como a 3 cuadras. Acércate. Esos susurros hacen toda una diferencia. Pregúntale a Dios si quieres escuchar la respuesta. Escucha y obedece. Creo que aquí hay que terminar como Samuel allá fue instruido en el templo. Habla, Señor, esta semana. Sí, yo sé que hay cosas que esta semana te están cocinando ahí. Habla, Señor, tu siervo escucha. ¿Lo decimos en voz alta? Habla, Señor, tu siervo escucha. Oremos. Señor nuestro, gracias por ser el Dios cercano, el Dios que sí es cierto, puede hablar en medio de la tempestad, de los truenos, desde el trono celestial con todos sus huestes celestiales, en fin. Pero gracias que has escogido hablarnos hoy, en estos días, a tu pueblo, a tus hijos, susurrando. Señor, ayúdanos a ser concretos en nuestras preguntas y preguntemos y pidamos escuchar la voz del Señor en esa área en particular. ¿Qué pregunta tienes para el Señor? ¿Algún consejo? ¿Alguna actitud? ¿Algún dolor tal vez? Pregúntale. Pero escucha la voz de Dios. Señor, ayúdanos a todos, por medio de tu Santo Espíritu, a conectarnos y a distinguir tu voz. Cada día, cuando nos levantamos, aun cuando dormimos. Señor, que tu pueblo pueda tener sueños acerca de tu voluntad, que podamos tener visiones, sobre todo si estamos sirviéndote, Señor nuestro. Señor, ayúdanos a escuchar tu voz allí en esa silla que tenemos todos los días para orar, en el estudio para leer la palabra, no sé, camino al trabajo. Señor, gracias, porque nada fortalece el corazón del ser humano, de cada uno de nosotros, en una medida tan grande como escuchar tu voz. Señor, como ovejas necesitamos escuchar tu voz, no porque no hables. Ayúdanos a reconocerte, a pausar, a discernir, a esperar que tú hables. Señor nuestro, gracias, porque al escucharte, en medio aún de las tormentas,
nuestro corazón se calma. Qué bendición es escuchar tu voz. Gracias, Señor, por esa promesa, que tus hijos y tu pueblo diariamente podemos escuchar tu voz. En tu nombre oramos. Amén y amén.